está al lado. Tranquilo, tranquilo. Yo no sé por qué miro esto si se me ha estropeado el reloj. Me lo voy a quitar para no andar mirando la hora. Se pone en hora. 18, 6, 35. Yo creo que es que... Vamos a ver. Bien, pues buenas tardes. Vamos a comenzar con este primer lunes de Cuaresma, esta formación del tiempo de Cuaresma que nos llevará los 5 lunes. Lo vamos a grabar y se emite, quiere decir que si no queréis tomar muchas notas, pues luego se puede repetir en casa, ¿no? O si os perdéis uno, pues vais con el hilo, ¿no? A ver, tenéis ahí ¿veis más o menos bien? Bien, la primera que es la de hoy, vamos a ver algunos itinerarios y la liturgia de la Cuaresma. El próximo también será de Cuaresma, de las prácticas cuaresmales, y el 24 de marzo vamos a hablar del Domingo de Ramos. El 31 de marzo hablaremos sobre el Tríodo Pascual y el 7 de abril sobre la Pascua y Pentecostés. Antes de comenzar, vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a pedirle que abra nuestras mentes para que podamos contemplar, después de vivir la Cuaresma, podamos contemplar el misterio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo hoy, hasta que el próximo día no traigamos la otra cámara, que pondremos ahí para grabar, me pasa igual que la otra vez que hemos grabado. Me tengo que quedar aquí. No sé si lograré estar quieto, porque normalmente me voy para la pizarra. Pero bueno, si me voy para la pizarra quedará un huequito en blanco en la grabación, que es donde estoy yo. Entonces, no puedo moverme mucho. Voy a sacar, porque si los apuntes tengo aquí, pues malamente. Como os decía, hoy vamos a ver los itinerarios y la liturgia de la Cuaresma. Cuando uno habla en el mismo sitio muchas veces, aunque lo mismo no todos hayáis venido, eh, uno corre el riesgo de repetir lo mismo una y otra vez en la Cuaresma. Porque aunque son tres itinerarios diferentes, pero normalmente cuando se habla de la Cuaresma, a no ser que sea un retiro espiritual y solamente uno se fije en el itinerario que toca ese año, el viernes doy un retiro en Zamora. Si alguien queréis venir, pues hablaré de lo mismo, pero de forma espiritual, porque hablaré sobre la Cuaresma de este año. Pues, como decía, uno puede correr el peligro de repetirse. Entonces vamos a ver si no nos repetimos con esto. A ver dónde está mi apunte, mi apunte, mi apunte, mi apunte. 2025, 03, 10. Aquí. No, 03. Las notas. Bien, ¿qué es eso de los itinerarios? Porque lo de la liturgia de la Cuaresma ya lo sabemos. ¿Qué es eso de los itinerarios de la Cuaresma?
¿A alguien se le ocurre? Has venido para aprenderlo. Tú me parece a mí que en esto tienes un buen maestro. Por los ciclos litúrgicos. ¿Y cada itinerario tiene un tiempo o todos tienen el mismo tiempo? Se celebran a la vez. Cada uno un tiempo. Entonces hay 3 cuaresmas diferentes a lo largo del año. Pregunto, no sé. ¿Todo al mismo tiempo? 3 tiempos, 3 itinerarios, 3 cuaresmas durante el año. ¿Quién da más? Vamos a aprenderlo. Eso es. La cuaresma, lo hemos escuchado infinidad de veces, son 40 días de preparación a la Pascua. Eso es lo principal que tenemos que saber. 40 días de preparación que están inspirados en 40. El número 40 en la Biblia no solamente es el número 5 que tenéis ahí, que son las tentaciones. Ahí tenéis las citas de las tentaciones según los evangelistas, según los evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Estamos en el ciclo C. El ciclo C es este que estamos este año. Sabéis que las lecturas de los domingos tienen 3 ciclos, se van repitiendo A, B y C, y son los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas. Y el pobre Juan le damos la tabarra todos los años, porque como es el diferente, pues lo leemos todos los años. Las tentaciones de este año las hemos leído ayer según el evangelista Lucas. Estamos en el ciclo C. No solamente, como decía la acción de gracias de ayer, el prefacio, la acción de gracias de la misa, en verdad es justo y necesario, decía que Jesús inaugura nuestra penitencia cuaresmal con sus 40 días de penitencia en el desierto, de ayuno. Pero también hay otros números 40 que tienen que ver con la cuaresma y que los padres de la Iglesia cuando comentan estos episodios dicen, esto es como la cuaresma. Jonás 3:4 dice, Jonás comenzó a internarse en la ciudad, a entrar en la ciudad y caminó durante un día proclamando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Advertencia, hay que convertirse. Hay un versículo que dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Entonces tampoco hay que tomarse a Jonás para nosotros, que nos va a destruir, pero quien nos destruye no es Dios, es nuestro pecado. También Éxodo 34. Cuando Moisés sube al Sinaí, dice, ayunó durante 40 días y 40 noches. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Y con el Éxodo, el libro de los números, también nos recuerda que los israelitas caminaron 40 años en el desierto como castigo a la desobediencia. Y uno más. Elías. Dice, se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. 40 días de preparación que están inspirados en estos 5 momentos de la historia de la salvación. El Éxodo, números, falta uno, por cierto, ahora que lo veo, hay que añadirlo. Luego lo añado y cuando publique esto en el blog ya está añadido. Falta el diluvio, Noé, los 40 días y las 40 noches del diluvio, que es un ejemplo de cómo nosotros en la Cuaresma también, al final, tiene que ver con el bautismo. Por las aguas somos salvados y
quien nos salva de las aguas del mundo, de la tormenta del mundo, es la barca de la iglesia. Pero luego lo añado, las diapositivas se publican, el vídeo está en YouTube, pero las diapositivas están en el blog. Ya voy a levantarme. Pues así. El blog es liturgia con espíritu.org. Bueno, por tanto, no 5, sino 6. 6 elementos. Diluvio, el Moisés subiendo al Horeb, el Éxodo, Elías, el ayuno de Elías, el anuncio de Jonás y las tentaciones. 40 días de preparación a la Pascua. Es interesante, la Pascua, hola, bienvenidas. Por aquí hay sillas. Hay 2 sillas y hay otro más. Preparación a la Pascua. Cuando nosotros vamos a la vigilia pascual tenemos unas cuantas lecturas, ¿verdad? Que hacen como una especie de resumen de la historia de la salvación. Primera lectura, segunda, la tercera es la obligatoria porque la de Moisés, y de la cuarta a la séptima hablan los profetas. Cuando estamos en la Cuaresma, una forma de prepararnos es si cogiéramos las primeras lecturas de los 3 ciclos. Si cogemos las primeras lecturas de los 3 ciclos de la Cuaresma, es una preparación para la Pascua, porque es un resumen de toda la historia de la salvación. La primera, el primer domingo, hace paralelo con la primera lectura de la vigilia. Si la primera lectura de la vigilia es el relato de la creación, las primeras lecturas del primer domingo serían la creación del hombre, Dios establece su alianza con Noé después del diluvio, y el ciclo C es la profesión de fe, esa tiene menos que ver. Pero las otras dos hablan de los orígenes del hombre, de Adán y Eva, de la caída en el pecado, pero también de Noé, que es una recreación, es una nueva posibilidad. Dios crea, dicen, Dios contracrea, es decir, viene el diluvio y se extermina la creación, y Dios vuelve a crear con Noé. Si cogemos el segundo domingo, hace paralelo con la segunda lectura de la vigilia pascual. La segunda lectura de la vigilia pascual es el sacrificio de Isaac, un momento clave en la vida de Abraham, el padre de la fe, y uno de los personajes más importantes en la fe también para los cristianos. Si cogemos el segundo domingo, se leen la vocación de Abraham, el sacrificio de Isaac y la alianza que Dios hace con Abraham. 3 momentos esenciales de la historia de Abraham. La tercera lectura de la vigilia es la obligatoria, ¿sabéis? Y si no lo sabéis, habéis venido a aprenderlo, ¿verdad? Que en la vigilia hay 7 lecturas del Antiguo Testamento, pero que se pueden reducir, se pueden suprimir algunas. Pero dicen las normas, la número 3 no se puede quitar, porque el número 3 es la Pascua del pueblo de Israel. La noche en que salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo. Y habiendo cruzado el Mar Rojo, miran hacia atrás, ven lo que ha sucedido, ven aniquilados a los egipcios, y entonces dice el Éxodo, creen en el Señor y en Moisés y entonan un canto al Señor. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Caballos y carros arrojado en el mar, el Señor es un guerrero, su nombre es Yahvé. Es el canto, el primer canto de la Biblia, la primera canción de la Biblia. Esa no se puede quitar de la Noche Santa. Y esa hace paralelo
con las lecturas del tercer domingo. El tercer domingo, si cogemos las lecturas, son el agua de la roca, sale el agua de la roca en el Éxodo, la ley dada por Dios a su pueblo por medio de Moisés, el decálogo, y la zarza que arde sin consumirse, y en la cual Dios revela su nombre. Yo soy el que soy. Son tres momentos centrales, están como descolocados. Os he dicho descolocados, A, B y C, del ciclo A, B y C. Pero son momentos centrales. El pueblo está sediento en el desierto y brota agua de la roca con un golpe del bastón de Moisés. Dios da las tablas de la ley y Dios habla a Moisés. Si nos fuéramos al cuarto domingo, el cuarto domingo es el único que no tiene así un paralelo, sino que tiene tres textos que completan lo que le faltaría a la vigilia. La vigilia, después de la tercera lectura, la cuarta, quinta, sexta y séptima son de los profetas. Pero el cuarto domingo habla de tres acontecimientos centrales, centrales en la historia de la salvación, entre Moisés y los libros de los profetas, aunque los profetas están en toda la historia de la salvación, ¿no? Pero son tres momentos. El ciclo A habla de la unción del rey David. El rey David es el rey por excelencia en el pueblo de Israel. El ciclo B habla de un acontecimiento que es posterior al rey David, que es el exilio de Babilonia. Y el ciclo C habla de un acontecimiento anterior al rey David, que es cuando el pueblo de Israel llega, finalmente después del camino del desierto, llega a la tierra prometida, y lo cuenta Josué. Dice, llega a la tierra prometida y celebran allí por primera vez la Pascua, después de caminar 40 años por el desierto. Sabéis que Moisés los condujo, los condujo, los condujo y se quedó a la puerta. No llegó. Él vio la tierra prometida, la vio desde lo alto del monte, pero nunca llegó a entrar. Murió antes de poder entrar en la tierra prometida. Y en el quinto domingo, los profetas. La promesa de la redención, de la salvación, las lecturas de la vigilia pascual son Isaías 54, la promesa de la redención, Isaías 55, la invitación a buscar al Señor, Baruch 3, que es exhortación a Israel para reconocer la sabiduría de Dios, y la última de la vigilia pascual es Ezequiel 36, que Dios promete purificar a su pueblo y darle un corazón nuevo. Continuación de la séptima es el ciclo A. En el ciclo A se leen Ezequiel 37, haré que se levanten de sus sepulcros, la resurrección, Jeremías 31, una alianza nueva, Isaías 43, que habla de que Dios va a realizar algo nuevo, algo novedoso. Como veis, si cogemos, si cogemos y meditamos las primeras lecturas, nos van llevando ya a la Pascua. Nos van llevando ya a prepararnos para la celebración de la Pascua. Acontecimientos del pueblo de Israel que tienen que ver con la salvación, con las promesas que Dios hace y la salvación que celebramos en la Pascua, en el Tríodo Pascual y en la Pascua, y a la cual nos preparamos durante la Cuaresma. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, dificultad? A ver si tengo aquí una botella nueva. No había prohibido Dios entrar como consecuencia de no sé qué. Dijo, nunca entrarás en la tierra prometida. Ahora mismo no recuerdo el motivo. Yo ahora mismo no me doy cuenta. Pero lo buscamos.
al próximo día. Yo no me di cuenta Tengo la, de algún pecado de Moisés. mejor es un error mío, pero tengo la No, a idea lo de mejor que había dicho que nunca entraría en la tierra prometida. sí, La vería, pero que pero nunca no sé si es entraría. consecuencia de de algún pecado del pueblo suyo. Sí, creo que algo, esa es la idea que tengo. Yo ahora mismo no me doy cuenta. Me No, estudié, no, no, no del cine, no. me estudié, me estudié todo menos Una eso. cosa que tengo, la lección a la que murió, por eso fue por lo que me ha entrado la duda. Pero yo Sí, estaba convencido, por estoy errado, de que había sido por alguna cosa que él había dicho tal, y que le había dicho ya que no no entrarás en la entrarás en tierra la tierra prometida. prometida. Es una opción. Lo, lo leemos y lo miramos el próximo día. Yo ahora mismo no recuerdo exactamente. No recuerdo exactamente. Sobre los itinerarios. Los itinerarios de la cuaresma. Tenemos tres ciclos. Dice una carta que en el año 88 se escribió una carta circular para toda la iglesia, la congregación para el culto divino, para que en toda la iglesia eh, pudiera preparar bien las fiestas pascuales. Entonces habla también de la cuaresma, habla de todo el ciclo cuaresma, Semana Santa, Pascua, de todo eso habla. Porque después del concilio, pues bueno, pues había cosas que lo mismo no estaban claras, entonces se escribió una carta para clarificar y para eh, poner las bases de cómo preparar y cómo vivir cada uno de estos tiempos. Y dice, en el número 6, dice, la celebración anual de la cuaresma es un tiempo favorable durante el cual se asciende a la santa montaña de la Pascua. El tiempo de Cuaresma, con su doble carácter, prepara tanto a los catecúmenos como a los fieles en orden a la celebración del misterio pascual. Los catecúmenos se encaminan hacia los sacramentos de la iniciación cristiana, tanto por la elección y los escrutinios como por la catequesis. Habla de los catecúmenos. ¿Y los que no son catecúmenos? Los fieles, por su parte, dedicándose con más asiduidad a escuchar la palabra de Dios y a la oración y mediante la penitencia, se preparan a renovar sus promesas bautismales. Luego, aquí distingue entre los que son catecúmenos y se preparan para la iniciación cristiana y los que ya hemos pasado esa etapa y lo que hacemos es un proceso de penitencia. Hay, por tanto, digamos, que al menos dos ritmos, el de los catecúmenos y el de los penitentes. Cuando en la reforma litúrgica se hicieron los ciclos, se asignó una idea a cada uno de los ciclos. ¿Cuándo comienza la cuaresma? Esa es la pregunta. ¿Cuándo comienza la cuaresma? Dice la carta esta, ¿eh? Número 23. El primer domingo de cuaresma es el comienzo del venerable sacramento de la observancia cuaresmal anual. El primer domingo de cuaresma comienza la cuaresma. Del año 88 es el documento. Lo que pasa es que no nos lo habrían dicho antes. No, ahora, cuando acabe la charla, acabaremos diciendo que empieza el miércoles de ceniza. Pero de momento, comenzó ayer. Desde el primer domingo de Cuaresma al Jueves Santo son 40 días. Luego ya comienza el tríodo pascual, ¿verdad? La Cuaresma nos prepara al tríodo pascual. Dice la carta: el primer domingo de Cuaresma es el comienzo del venerable sacramento de la observancia cuaresmal anual.
En la misa de este día se pueden utilizar elementos que subrayen su importancia, por ejemplo, la procesión de entrada con el canto de las letanías de los santos, que un año lo hemos hecho aquí, al menos uno. Es conveniente que el obispo celebre dentro de la misa del primer domingo de Cuaresma el rito de elección de los catecúmenos, es decir, que tiene un sentido de preparación del catecumenado. Y el número 37 dice que es muy conveniente que el tiempo de la Cuaresma termine para cada uno personalmente, pero para toda la comunidad en particular, en general, que termine con una celebración penitencial. Esta celebración tendrá lugar antes del triduo pascual, porque el triduo ya no es Cuaresma, en este sentido, ¿eh? Entonces, tenemos un itinerario que es el catecumenal, el que prepara para los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, que se celebran en la noche de la vigilia, fundamentalmente, como antiguamente se renovó, que se celebrarán en la noche de la vigilia pascual, en la noche santa de la resurrección, y después, si no se celebra ahí, en el resto de la Pascua. Por eso normalmente las comuniones y confirmaciones se intenta, y los bautismos, el máximo sentido es que se celebren en la vigilia. Si no se celebran en la vigilia, pues se celebren en Pascua. Y si no se pueden celebrar en Pascua, que se celebren los domingos, porque los domingos es la Pascua, la resurrección de la semana, la celebración de la resurrección de la semana. Y si no se puede celebrar en los domingos, pues ya, por lo menos que esa gente se bautice, ¿verdad? De los 5 domingos en realidad son 6, porque Ramos también es un domingo de Cuaresma, pero bueno, de los 5 domingos de Cuaresma, los dos primeros siempre, el de Ramos siempre es Ramos, los dos primeros siempre hablan de lo mismo. Siempre son las tentaciones, leídas según cada uno de los evangelistas, el que toque ese año, y la transfiguración del Señor. Es decir, ¿en qué me inspiro para hacer la Cuaresma? Pues me inspiro en el Señor que estuvo 40 días de ayuno en el desierto para comenzar a predicar. Tienes una silla ahí. Y segundo domingo, ¿hacia dónde camino? Pues me recuerda la Cuaresma. Caminas hacia la contemplación de Cristo, de la gloria de Cristo, porque la transfiguración no es otra cosa que un anticipo de la visión de la gloria que tuvieron los discípulos, para que el anuncio que les tenía que hacer Jesús de que iba a ser crucificado, de que iba a padecer, no les escandalizara. Entonces, primer domingo, las tentaciones. Segundo domingo, siempre la transfiguración del Señor. Y el tercer, cuarto y quinto domingo van cambiando de temática. El tercer domingo, en el ciclo A, que es la temática catecumenal, habla sobre el agua, bautismo, el agua. Es el texto de la Samaritana. ¿Os acordáis de la Samaritana? Que va por agua, Jesús le dice que Él es el agua viva, que quien bebe del agua que Él le va a dar será como un surtidor que salta hasta la vida eterna. Dice, yo te daría el agua viva. El texto que le acompaña de la primera lectura habla del agua que brota de la roca en el desierto. Y también Jesús habla con la samaritana de dar a Dios, de dar culto en un monte o en otro, porque los samaritanos daban culto a Dios en el monte Garizim, no en el monte Sión, en Jerusalén. Estaban un poquito enemistados. Entonces le pregunta a la samaritana que dónde hay que dar culto a Dios. Jesús le dice, a Dios se le da culto en espíritu y en verdad. Porque dice Jesús, Dios es espíritu. En ese contexto le dice, Dios es espíritu. La segunda lectura que acompaña ese domingo habla de que el amor de Dios se derrama en nosotros con el espíritu, por el espíritu que recibimos en los sacramentos. Los sacramentos ya lo ponemos nosotros.
por el Espíritu que se derrama en nosotros. Luego, el primer de esos domingos, el primero, el tercer domingo de Cuaresma, habla del agua y del Espíritu. Del agua y del Espíritu. Elementos del catecumenado. ¿Qué recibimos en el bautismo? Por el agua recibimos el Espíritu Santo. Pero también hay otros signos en ese tiempo, en esa celebración, como es el cirio pascual. El cirio pascual. A mí me gusta cuando voy de campamento, anótalo, cuando el Padre Santiago va de campamento lo anoto para los míos. Entonces, a veces lo que hago es meter a los chicos en una sala para la oración, todo oscuro, y solo una vela. Esto es Cristo. ¿Se ve? Bueno, pues hombre, mejor que a oscuras, pues sí se ve, porque no sé qué. Bueno, pues mejor que a oscuras, ¿verdad? Es tener a Cristo con nosotros. Sí, bueno. Pero ¿qué pasaría si cada uno de nosotros dejamos que Cristo nos contagie? Pues tenemos una velita, ¿verdad? Le doy una velita a cada uno, entonces, y claro, si una sala como esta hay una vela, pues se ve poco. Pero si una sala como esta tenemos una vela cada uno, ya, pues oye, pues las luces tampoco hace falta encenderlas, porque se ve bien. Entonces, es uno de los elementos del bautismo. Uno de los ritos del bautismo es participar de la luz de Cristo. Y ahí tenemos el ciego de nacimiento, cómo Jesús le cura y dentro de su tiniebla entra la luz. Dice el texto, para que los que no ven, Jesús hace esto, para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Y vaya, qué gracioso, ¿verdad? Porque no es lo mismo ver que contemplar, ¿eh? Aquel señor no veía, pero contemplaba. Sabía quién era Jesús. Y eso no es ver, es contemplar. Los judíos, por más que les decían el milagro, le explicaban el milagro, ahí viene, podéis buscar el texto, explicaban y entonces, ¿cómo? Y dice, pues te acaba de decir cómo ha sido, que me han puesto barro en los ojos. Los judíos veían, pero no contemplaban. No es lo mismo ver que contemplar. Yo tengo una amiga que es ciega, era feligresa mía, ahora es amiga. Y cuando prediqué esto por primera vez, entonces le encantó, porque ella se sentía identificada, ella no veía, prácticamente no veía, era una lectora ciega. Leía las lecturas, pero luego iba con el bastón porque no veía. Solamente tenía un campo de visión muy reducido. Para leer las lecturas podía. Y claro, ella decía que eso era lo que pasaba a ella. Ella podía contemplar porque podía rezar, pero no veía. A estas lecturas, a esta lectura del Evangelio le acompañan Efesios 5, que habla de que antes erais tinieblas y ahora sois luz. Lo de los chicos, ¿verdad? No teníais luz y ahora tenéis luz, con lo cual ilumináis el mundo mejor. Y también la unción del rey David. Dice, ¿tendrá algo que ver? Pues hombre, la unción con la iniciación cristiana, sí. Pero también una frase que hay allí dice, el hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Porque de todos los hermanos del rey David, al que menos esperaba que Dios fuera a elegir, era a ese. Dios, el hombre, nos fijamos en las apariencias, porque a veces solamente vemos, pero cuando contemplamos, entonces podemos ser como Dios, contemplamos el corazón de las personas. Entonces una persona afeada físicamente, si la contemplamos, puede ser bellísima, porque no depende de lo que ve esto, sino de los ojos de Dios. Y en ese recorrido, el quinto domingo de la Cuaresma, se nos da también un elemento propio de la iniciación cristiana, que es la vida. La iniciación cristiana
nos inicia no para entrar en un club, que es la iglesia o la parroquia, nos inicia para unirnos a quien es la vida, que es Jesús. A través del bautismo quedamos unidos a Cristo, que es la vida. Y por eso, cuando en el ritual se le pregunta a los padres, ¿a qué venís? ¿O qué pedís a la iglesia para vuestro hijo? El bautismo. Pero después, tú que has sido madrina hace poco, bueno, bueno, da igual. Pero las abuelas son todas madrinas. Ya está. ¿No? Porque yo cuando bautizaba, ahora ya no soy párroco, ya no bautizo. Pero cuando siempre le decía a los abuelos que vinieran con los padres y los padrinos. ¿Hombre? Eso es así. Se dice, ¿qué pides a la iglesia para vuestro hijo? Dicen, el bautismo. Pero también en las contestaciones vienen otras. Dice, la entrada a la iglesia, la gracia de Cristo. Dice, y una de las contestaciones, dice el ritual, dice, puede contestarse la vida eterna. ¿Qué pides a la iglesia para tu hijo? La vida eterna. Es lo más que se puede pedir para una persona. Lo más que se puede pedir a una persona. Pues en el quinto domingo se lee, es lo que se llama popularmente el Domingo de Lázaro. Domingo de Lázaro. Se lee la resurrección de Lázaro. Cómo Jesús va allí, yo soy la resurrección y la vida, y le resucita. A esta lectura del Evangelio le acompaña la lectura del libro de Ezequiel, en que Dios promete resucitar al pueblo, y dice, os voy a sacar de vuestros sepulcros, pueblo mío, con el Espíritu Santo. Y Romanos 8, que San Pablo explica que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús del sepulcro es el que a nosotros nos va a vivificar. Es un itinerario catecumenal para contemplar los aspectos más importantes, los ritos más importantes de la, de la liturgia de la iniciación cristiana. El agua, la luz, la iluminación y la vida. Y ahora sí, ¿cómo te llamas? Gema. Y ahora viene la pregunta. ¿Y entonces el miércoles de ceniza? La pregunta, ¿no? Sí. ¿Y entonces qué pasa con el miércoles de ceniza? Pues pasa lo siguiente. Los domingos no se hace penitencia. ¿Por qué? Porque los españoles lo hemos dicho. ¿Qué pasa? En el siglo IV el concilio de Zaragoza dijo, nadie ayune en domingo, porque es el día del Señor y en domingo no se hace penitencia. Después el concilio de Braga, ¿dónde está? Los portugueses nos tenían Perusilla, dijeron en Braga, el siglo VI, dice, si algún presbítero por razón de la pública penitencia recibida del obispo o por algún motivo ayunare en el día de domingo, sea anatema. Esto es... Era fuerte, sí, 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 era una cosa, no era una cosa pequeña sí, que la tradición apostólica decía que en Pascua no se ayuna y en los domingos tampoco. Una cosa que nos ha quedado a nosotros también en el ritual de ordenaciones, porque las letanías para la consagración de los sacerdotes, de los obispos, de los presbíteros, también en el ritual de vírgenes supongo que también sea igual, las letanías para invocar al Espíritu Santo se cantan de rodillas a no ser que sea Pascua o domingo. Entonces se hacen de pie. El laudes
los domingos del primer al cuarto domingo de Cuaresma, en laudes, te levantas por la mañana, laudes es la primera oración de la mañana, te levantas por la mañana y ya te dice, chato, hoy nada de penitencia, ¿eh? Nehemías dice, hoy es un día consagrado a nuestro Dios, no hagáis duelo ni lloréis, pues es un día consagrado a nuestro Dios, no estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza. Los domingos no se hace penitencia. Te dice tu mujer, dice, chato, que vas mucho al bar, los domingos tienes que hacer penitencia. Los domingos puedes estar todo el día. Oye, maja, que vas a ver si haces un poquito de penitencia con la novela turca esta, que me tiene a mí ya hasta los domingos desde por la mañana, etcétera, ¿no? Etcétera. Esto no se lo digáis a los hijos, ¿eh? Cuando le pongáis la penitencia de la... Que si no, que si no os dicen, no, no, yo el Fortnite el domingo desde por la mañana, y ya si se enteran que el domingo empieza a celebrarse a las 3 de la tarde del sábado, los domingos no se hace penitencia. Por ese motivo, la penitencia comienza unos días antes para completar los 40 días. Y entonces comienza y termina más tarde. Comienza el miércoles de ceniza, la penitencia, y termina el sábado santo. Ahí son 40 días sin contar los domingos. Si a los 40 días que teníamos le quitamos los 6 domingos y le añadimos miércoles de ceniza, jueves, viernes y sábado, y viernes santo y sábado santo de penitencia, de ayuno o de penitencia, pues tenemos los 40 días. Hay, por tanto, también, digamos, que un ritmo penitencial, la cuaresma también es penitencial, para hacer penitencia, no solamente de preparación a la iniciación cristiana, sino para hacer penitencia. Y, adivinad, ciclo C, este año. Este año, después de contemplar las tentaciones y después de contemplar la transfiguración del Señor, tenemos los siguientes 3 domingos, del tercero, cuarto y quinto, los tenemos para fijarnos en la penitencia. Dice Lucas 13, si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Allí habla, el Evangelio habla viene a contarle a Jesús lo que ha hecho Pilato, de que unos galileos los han ejecutado y han mezclado la sangre con los, bueno, y entonces Jesús habla, dice, pero vosotros pensáis que esos son más culpables que vosotros, solamente porque les pasó eso, y a los que se cayó la torre de Siloé y los pilló allí debajo, dice, pero vosotros pensáis que son más culpables esos que vosotros, para recordarnos que la desgracia, a la que Dios no nos manda desgracias, pero la desgracia no quiere decir que unos sean culpables y otros no, que todos somos pecadores, que todos somos pecadores, que nos llaman, es una llamada a la conversión. Falta la segunda lectura, el texto. Pero el Salmo dice, el Señor es compasivo y misericordioso. Dios revela su nombre 2 veces a Moisés. Una en la zarza. Yo soy el que soy. Yo soy, del verbo ser, la existencia. Dios es el que le da origen a toda existencia. También nos lo recuerda el catecismo, lo enseña así, el catecismo de la Iglesia Católica. Dice, Dios da origen a la existencia. Sin Dios nadie podría existir, porque nos sostiene. Pero también, en el capítulo 33-34 del Éxodo, vuelve a revelar el nombre a Moisés. Hace poco escribí un artículo
de, mm, para el periódico, un domingo, no me acuerdo cuándo fue, pero no hace mucho, en que citaba este libro del Papa. El nombre de Dios es misericordia. ¿Habéis oído ese libro? ¿No? Es una entrevista de hace unos años del Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco, muy pocos años, no sé, muy poco tiempo después de, de comenzar su pontificado, convocó un jubileo extraordinario. El de este año es ordinario, cada 25 años. El que convocó entonces era el Jubileo de la Misericordia, un jubileo extraordinario. Y entonces le hicieron una entrevista y de la entrevista salió un libro que se llamaba El nombre de Dios es misericordia. Yo venía a decir ahí en el artículo que a algunos le había parecido aquel título una cosa, bueno, majestuosa, pero en realidad, cuando Dios revela su nombre a Moisés por segunda vez, Moisés es que le pide poderlo ver cara a cara. Y Dios le dice que una cosa es ser amigos y otra cosa juntos pero no revueltos. Y entonces le dice que le verá cuando pase, que podrá verle la espalda. El rostro no, la espalda. Y que pronunciará el nombre. Dice, cuando yo pase, pronunciaré mi nombre. Pasa, efectivamente. Pues Moisés se vuelve, le ve la espalda y Dios dice, Señor, Señor, rico lento a la ira, rico en clemencia, misericordioso, y hace toda son cuantos versículos del nombre, ¿no? Entonces, Dios revela su nombre como misericordia. Dios llama a Moisés en la zarza para revelarle su nombre y para que saque al pueblo de Israel de, de la esclavitud. La esclavitud siempre ha sido para nosotros el símbolo del pecado. Pero es que además el nombre de Dios, que él mismo dice de sí mismo, es misericordioso y clemente. Por eso en el Salmo ese día se canta, el Señor es compasivo y misericordioso. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta para la penitencia es que Dios es misericordioso y compasivo. Si continuamos, tenemos en el siguiente domingo la parábola del hijo pródigo. Ahí hay muchos personajes mezclados, y que se ha puesto siempre el énfasis en la actitud del hijo menor, ¿verdad? El que se va con con una cuestión moral, que se va, que anda de cualquier manera, que no sé qué, que viene, que habría que fijarse después del concilio, se han hecho muchas reflexiones sobre la parábola no del hijo pródigo, sino del padre misericordioso. Y cómo el hijo retorna. Dice, la penitencia no es otra cosa que el retorno. Que el retorno. Había un rito antiguo que hasta la reforma litúrgica existía, aunque no se practicaba, que era la expulsión de los penitentes del templo. Miércoles de ceniza. Se reunían allí los que querían hacer los penitentes públicos normalmente, y entonces el obispo les cogía de la mano, les sacaba de la catedral, ¡hala! Estáis expulsados de la iglesia. Hacían penitencia pública. Esto de vestir sayal, vestir las túnicas estas, los caperuzos, andar con una campana, queda todo muy bonito. Queda todo muy bonito. Pero eso era de verdad. Eso se hacía de verdad durante 40 días, ¿eh? Se te ponía un capirote para que vieran que estabas allí. Tocabas una campana para que la gente escuchara que había un penitente. Vestías de esa ropa sin nada debajo,
también porque era penitencia. Sí, sí, arráscate. Ellos 40 días también se rascaban. Y era penitencia. Y al final de la penitencia, al final, antes de celebrar el triduo, había un rito de absolución de los pecados y de ingreso nuevamente en la iglesia. Al final era el retorno. Cuando se les expulsaba, se les decía, igual que Adán fue expulsado del paraíso, te expulsamos ahora de la iglesia, para después, para que después de la penitencia puedas volver. La penitencia es retorno. No, no. La excomunión, precisamente, me has leído el pensamiento, porque voy a hablar ahora de la excomunión. La excomunión es también una llamada al regreso. ¿Por qué excomulgan a la gente? ¿Porque no los quieren? No, porque los quieren. Se excomulga a alguien porque se quiere, porque se ama a esa persona. La excomunión es una llamada a que cambies de actitud. Oye que te estás yendo, oye que te estás yendo, oye que te estás yendo, y la excomunión es decirle, oye, que es que te has ido ya. Te lo pongo en un papel para que tú tomes conciencia y puedas volver. La penitencia es el retorno. Josué 5. El pueblo de Israel llega a la tierra prometida. El pueblo de Israel retorna a la tierra prometida. El pueblo de Israel son los descendientes de Abraham, a quien se le dio la tierra prometida. La perdieron y han vuelto. Segunda Corintios. La reconciliación es recibir la gracia de Cristo. Cuando la hemos perdido, cuando estamos bautizados y por pecado hemos perdido la gracia de Cristo, la penitencia nos hace recobrar la gracia de Cristo. La penitencia no es solamente el sacramento, hay muchas más cosas. Penitencia también es muchos actos que hacemos, rezar el Salmo 50, rezar el Padre Nuestro con un carácter penitencial, hacer una peregrinación, lucrar la indulgencia plenaria de los jubileos, como por ejemplo este. Todo lo que tiene que ver con la penitencia es un regreso a la gracia, a volver a la gracia de cuando estábamos bautizados, recién bautizados. Claro, sí. Se les comulga para advertirle que se ha ido de la iglesia, que por lo que sea, por sus actos, se ha ido. Y todo excomulgado, la excomunión no es ad eternum. Es ad eternum si tú no corriges las monjas de Belorado y en el momento en que pidan perdón y con la excomunión normalmente se le da las condiciones para volver. El momento en el que pidan perdón y vuelvan a estar en comunión con el resto de las clarisas y no sé qué, en ese momento volverán. No se excomulgan porque ya nos queremos y queremos que... porque esto es un club de puros. No, todos somos pecadores. Pero es que hay algunos que se han ido tanto que se han salido. Y hay que decirles, oye, que estás fuera ya del camino. Tienes que volver. Entonces, toda excomunión lleva consigo, es de por sí, una llamada a la penitencia, una llamada a cambiar algo para poder volver. Cuando se excomulga a alguien por algún acto que comete, es para que vuelva, para que haga una penitencia y vuelva y pueda ser reincorporado a la iglesia. De hecho, existen rituales, etcétera, sobre esas cosas. Ritos jurídicos también. Y la penitencia es una nueva vida. El quinto domingo. La mujer adúltera. Se lee el texto de la mujer adúltera. Como todos quieren apedrearla, y Jesús le pregunta si ya se han ido. Dice, bueno, a Jesús le preguntan,
Y él les dice, bueno, pues nada, pues el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Dicen los chistes que entonces voló una piedra. Y él dijo, es un chiste, ¿eh? Y dice, mamá, tú no cuentas. Es un chiste. Nadie se atrevió a apedrear a aquella mujer y entonces Jesús le pregunta, ¿dónde están aquellos que... No, pues han debido de ir porque debían de tener pecados. Y Jesús le dice, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Dos cosas le dijo, las dos son importantes. Vete y no peques más. Lo cual nos pone en el camino de Dios perdona, pero nos pide que no repitamos. Porque todos cabemos en la iglesia, pero todas las actitudes no, porque hay actitudes que no deberían de entrar. Entonces, todos caemos en la iglesia, pero las actitudes no caben en la iglesia, porque hay actitudes que contravienen la voluntad de Dios. Isaías 43 habla de que va a realizar algo nuevo en nombre de Dios, dice, va a realizar algo nuevo. Y Filipenses, San Pablo, en la carta a los Filipenses, dice que él ha encontrado algo nuevo, algo novedoso, que es Cristo, y por eso todo lo que tenía, dice, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Lo he conocido y entonces me ha dado una vida nueva. Eso es también la penitencia. La penitencia es conocer más al Señor para que lo que no es Él lo consideremos basura. Podemos quitarlo de nuestra vida. Este es un itinerario penitencial. Llamada a la conversión. Si respondemos a la llamada, sabemos que eso es un retorno a Dios, un retorno a su gracia, para tener una vida nueva. Es un itinerario penitencial, la Cuaresma. Y sí, comienza el miércoles de ceniza, la penitencia cuaresmal. Aunque luego ya el primer domingo de Cuaresma se hace solemnemente el inicio de la Cuaresma, donde se hace con la procesión penitencial, con la procesión con las letanías. Hemos hablado del ciclo A, catecumenal. Hemos hablado del ciclo C, penitencial. ¿Y el ciclo B? El ciclo B es de contemplación, de contemplar la cruz y la gloria. Entonces tenemos las tentaciones, primer domingo, segundo domingo, la transfiguración. Pero, ojo, porque también hay otro día del año en que celebramos y escuchamos la transfiguración del Señor. ¿Sabéis cuál es? En el verano, más en el verano. Normalmente estamos tumbaditos en la playa o en la piscina, estamos así con nuestras cremas de... Yo me tengo también por aquí, un poquito de crema para no quemarme. Estamos con nuestras cremas, entonces llega el 6 de agosto y decimos, oh, es la fiesta de la transfiguración del Señor. La transfiguración del Señor, el Señor se transfiguró para que los discípulos, cuando llegara el momento de la cruz, no entraran en escándalo, no se asustasen. Y aún así, fíjate lo que pasó. No se asustasen. Les mostró la gloria a la vez que les anunciaba la cruz. Pero nosotros, que ya hemos conocido la resurrección de por sí, nosotros tenemos una cuaresma en el verano. Empieza en la transfiguración y a los 40 días contemplamos la cruz, día 14 de septiembre. Contemplamos la cruz, no como un instrumento de tortura, sino como el medio de nuestra salvación. Le hemos cambiado el significado a la cruz. Para nosotros
no es como para aquellos del primer siglo el instrumento de tortura. Nosotros lo contemplamos hoy como el instrumento de salvación. Cristo fue torturado en ella, pero le cambió el significado para nosotros. Son 40 días, no tiene nada que ver con esta cuaresma, ¿vale? Pero la usamos como para conocer también ese detalle. Entonces, después de esos 2 domingos que introducen, el tercero leemos cómo Jesús dice, cuando está en el templo, les dice, vosotros destruid este templo que yo lo levantaré en 3 días. Entonces estaban enfadadísimos los judíos. Y dice el texto, dice, se refería al templo de su cuerpo. Contemplar cómo Jesús es nuestro templo. Hay ahora voy a decirlo de memoria, porque no lo tengo aquí apuntado. Hay un texto de San Fulgencio de Ruspe que dice que Jesús es el altar, el templo, la víctima y el sacerdote. La víctima que se inmola, el altar donde se inmola, el sacerdote que lo inmola y el templo donde se inmola para nuestra reconciliación y nuestra salvación. Contemplar a Jesús como el templo. Y, vamos a hacer una puerta nueva en la iglesia. ¿Qué imagen podemos poner? Pues hay muchas imágenes. Se puede poner la puerta de la Jerusalén celeste. Uno entra en el templo como en la Jerusalén del cielo. Se puede poner el paraíso. Y eso son dos cosas muy que se usaban mucho en el románico y en el gótico. Pero también puedes poner eh, la llaga del costado de Cristo. Porque si Él es nuestro templo, por donde entramos a contemplar su corazón, es por la llaga de su costado. Los padres de la iglesia comparaban a la llaga del costado con la puerta del arca de Noé. Por allí entraron todos los que se salvaron. Por la puerta del arca y por el costado de Cristo. Dice la lectura que acompaña esto es el decálogo, pero es muy interesante porque cuando menciona el decálogo, el título, el título de la lectura, las lecturas pone primera lectura, los que habéis leído, y luego hay una frase en color rojo que no, nadie lee, pero que no es para pronunciarla, es para leerla, pero no se pronuncia. Porque nosotros escuchamos lo que está en negrita, pero lo que tiene en rojo dice, la ley se dio por Moisés y es de Juan 1 para esa lectura, lo cual nos invita a contemplar cómo Jesús nos da una nueva ley, la ley del amor que será a través de la cruz. La tabla de la ley del amor no son 2 tablas, como en el decálogo, sino es una sola, la cruz. Amarás a Dios sobre todas las cosas, hombre y Dios, y al prójimo como a ti mismo. Son 2 palos del mandamiento fundamental. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Predicamos, dice San Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Lo que nosotros predicamos es a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. No predicamos otras cosas. No predicamos ni sobre el cambio climático, ni predicamos sobre el veganismo, ni predicamos sobre, no sé, habrá cosas que nos sirven más para vivir la fe, cosas que pero nosotros lo que predicamos es a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Hay
una contestación en la liturgia que está indicada para el tiempo ordinario, aunque siempre usamos la misma, porque cuando estamos en el misterio de la fe, lo que contestamos es, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ¿verdad? Pues hay otra que dice, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Eso quiere decir que allí donde estés y participes bien de la Eucaristía, ya estás anunciando al Señor. Cada vez que comemos de este pan, y es de San Pablo, la cita, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Y el pan y el cáliz no es otra cosa que el sacrificio de Cristo en la cruz. Comulgar bien, preparados y, y participando plenamente de la celebración, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Si seguimos, que ya tenemos que acabar, pero esta es la última diapositiva, las otras van de relleno. Si seguimos, el cuarto domingo en el ciclo C, contemplamos un texto de Juan 3, dice, Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por él. Nosotros lo que contemplamos en la cruz y en la resurrección es nuestra salvación. Crónicas, libro de las Crónicas. La ira y la misericordia del Señor serán manifestadas en el exilio y en la liberación del pueblo. Cuando hay pecado, Dios manifiesta su salvación. Dice, estaban en el exilio y Dios les trae del exilio. Estaban en Egipto, Dios les libera de Egipto. ¿Dónde estás tú? No lo sabes, pero Dios te libera. Contemplar la salvación de Dios, la liberación de Dios. Y San Pablo nos recuerda que por la cruz y la resurrección estamos muertos al pecado y vivimos por pura gracia. Y por último, el último domingo es la parábola del grano de trigo que cae en tierra y muere y da fruto, que es siempre símbolo de Cristo, de la muerte del Señor. Jeremías 31 ya habla de una alianza nueva que se cumple en Jesús, es la alianza nueva y eterna. Y Hebreos 5 habla también del sacrificio de Cristo. La carta a los Hebreos es muy bonita, habla del sacrificio de Cristo, como Cristo ofrece de una vez para siempre su sangre, ya no hace falta más sacrificios. Lo único que hacemos en la celebración y con nuestra vida es unirnos al sacrificio de Cristo. Y si creemos que hacemos un sacrificio diferente, entonces haremos esfuerzo en vano, porque lo único que hacemos es unirnos al sacrificio de Cristo. Aprendió a obedecer y se ha convertido en autor de salvación eterna. Y con esto hemos terminado por hoy. Esto, aparte de la pregunta de Moisés, alguna pregunta, duda, dificultad, sugerencia, reflexión piadosa, también para tener en cuenta el próximo día. El próximo día hablaremos de las prácticas cuaresmales, que son ayuno, oración y limosna, y otras prácticas como el Vía Crucis, etcétera, de la religiosidad popular en este tiempo de Cuaresma. ¿Vale? Pues nada, os espero el próximo día a la misma hora, a los que podáis. Los que queráis volverla a ver está en internet y si le decís al Padre Manuel, el Padre Manuel os lo puede mandar o os puede meter en un grupo de WhatsApp que hay sobre esta formación. Y ahí también pondré tanto el vídeo como la diapositiva, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y los que queráis a las 8 hay misa en la parroquia, en la capilla, ¿vale? Si queréis participar.